Hola mis niños y mis niñas, ¿cómo están? Hoy una vez más en esta catequesis donde vamos a compartir todas las enseñanzas que hemos venido aprendiendo sobre Jesús, sobre su vida y sobre el plan de salvación que Papito Dios ha tenido para con nosotros sus hijos, para con la humanidad, para poder ser salvos. Vamos a iniciar primero que todo con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir juntos, Papito Dios, te damos gracias por este día. Gracias por esta semana que nos has regalado y por este día donde podemos compartir nuestra catequesis. Te entregamos todo lo que somos, nuestra vida, nuestros familiares, nuestros amigos, y toca nuestros corazones para que cada día te amemos más. Mamita María, bendícenos con tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los niños del mundo, siempre amigos, con Jesús y con María, misioneros toda la vida. ¿Ok? Vamos a hacer una vez más nuestro repaso, porque estamos muy flojitos en la catequesis. Así que vamos a hacer un repaso de los temas que hemos venido haciendo una vez más para ir comprendiendo mejor ese camino de salvación que Dios trazó para nosotros, para poder llegar a Jesús y para poder conocerle y amarle, a Dios como nuestro Padre, a Jesús como nuestro hermano y Salvador, y también al Espíritu Santo como nuestro santificador, nuestro compañero, nuestro consolador. Así que vamos para allá. Vamos a iniciar primero que todo recordando estas preguntitas. Vamos a recordar primero que todo que quién fue el padre de la fe y del pueblo de Dios. Recordemos que Dios escogió un padre para guiar a su pueblo. A ver, tenemos 4 opciones: Jacob, Isaías, Abraham y María. ¿Quién fue el primero que creyó? ¿Quién es el padre de la fe? Muy bien, Abraham. No lo olviden, Abraham es el padre de la fe y Dios escogió a Abraham para iniciar con él un pueblo, ese pueblo llamado Israel, que más adelante se llamó Israel. Así que recordémoslo, no lo olvidemos. Abraham es el padre de la fe y Dios lo escogió para iniciar con él un pueblo, escoger su pueblo, el pueblo de Israel, que más adelante se llamará Israel. Bien, ese pueblo de Israel, recordemos que cayó en esclavitud. Ese pueblo que lo esclavizó es el pueblo de Egipto. Y Dios escuchó las plegarias de ese pueblo. ¿Cómo se llama el Salvador que Dios escogió para salvar a su pueblo de Egipto? Tenemos a Moisés, Jesús, Isaac y José. ¿Cuál fue ese Salvador que sacó a su pueblo de Egipto? Muy bien, Moisés. Recordemos, Moisés es el Salvador que Papito Dios escogió para salvar a su pueblo del Egipto, de la esclavitud de Egipto. Bien, pasamos luego a los profetas. Recordemos que un profeta es alguien que es escogido por Dios para llevar noticias, para anunciar esa palabra de Dios y también denunciar lo malo. Y también recordemos que ese pueblo, después de que fue liberado de Egipto, se olvidó de Dios cuando llegó a la tierra prometida. Se olvidó de todos los beneficios que Dios había hecho con ellos y empezaron a adorar otra vez a los dioses, otros dioses que no eran el Dios verdadero, y empezaron a hacer cosas malas, a no cumplir la ley que Dios les había dado a través de Moisés. Recordemos que Dios les dio una ley, los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Dios manda a unos mensajeros. Esos mensajeros se llaman
profetas. Así que esos profetas van a cumplir una misión. ¿Cuál es la misión de ese profeta? Vamos a mirar. A, ser luz, anunciar lo bueno y denunciar lo malo, o ¿qué tal? Hacer espaguetis, o tal vez todas las anteriores. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la respuesta de esta pregunta? Muy bien, la número B es anunciar lo bueno y denunciar lo malo. La número 2 nos dice anunciar lo bueno y denunciar lo malo. ¿Qué anunciaban los profetas? Anunciaban que iba a venir la salvación. Anunciaban que el pueblo no debía perder la fe ni la confianza en Dios, que debían esperar, que debían portarse bien para poder recibir bendiciones. ¿Y qué era lo malo que ellos denunciaban? Pues el pecado que en ese momento estaba llevando al pueblo a la esclavitud otra vez. Bien, después de que ya pasa todo esto, pero vamos a ver, hay un profeta en especial que anuncia esa salvación, que anuncia la venida del Emmanuel. Recordemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Vamos a ver, ¿cuál es el profeta que anuncia ese mensaje de salvación, la venida del niño Jesús? Tenemos al profeta Elías, a Isaías, a Jeremías y a Daniel. ¿Cuál de ellos crees tú que es? ¿Lo recuerdas? Muy bien, la B. El profeta Isaías, no lo olvides, el profeta Isaías es el profeta encargado de anunciar la venida del Salvador. Bien, como ya ese profeta anuncia la venida del Salvador, vamos a recordar también que en ese mensaje, él también dio el mensaje de cómo iba a venir ese Salvador. Entonces, recordemos que está la Virgen María. Dios escoge una hermosa doncella con un corazón limpio y puro y es la Virgen María. ¿Y cuál es la misión de la Virgen María? ¿Cuál es la misión? ¿Qué pasa con ella? Recordemos que el ángel Gabriel la visita y la llama como la llena de gracia y le pregunta, María, Dios te ha elegido porque ha visto en ti la gracia de Dios. Tú eres llena de gracia, tú eres bendita entre todas las mujeres de la tierra. Entonces, el ángel una vez más le dice que si ella quiere ser la madre de Dios. Y el ángel le dice pues que ella es la elegida. Y María responde, he aquí que yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí lo que tú dices, que se cumple en mí la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la misión de la Virgen María? Vamos a ver. Hacer aseo, aunque la Virgen María era muy responsable. Hacer aseo, la otra misión puede ser visitar a su prima Isabel, o ser la madre de Dios, o casarse con José. A ver, ¿cuál de esas es la más importante, la verdadera misión de la Virgen María? Exacto, la C, ser la madre de Dios. No lo puedes olvidar. La Virgen María ha sido escogida para ser la madre de Dios. Esa es su misión. Muy bien. Después de esto, ¿qué pasa? Al decir sí, la Virgen María permite que Jesús se encarne en su vientre. Por obra del Espíritu Santo se da el misterio de la encarnación. ¿Y qué es la encarnación? Vamos a ver las preguntas. ¿Cuáles son las respuestas de nuestra pregunta de qué es la encarnación? Bien, que Jesús se hizo hombre tomando un cuerpo y alma como la nuestra, o tal vez Dios se hizo un superhéroe, o tal vez la encarnación es que Dios murió y resucitó por nosotros, o ninguna de las anteriores. ¿Cuál crees tú? Muy bien, la A. Jesús se hizo hombre tomando un cuerpo y alma como la nuestra. Jesús estuvo en el vientre de la Virgen María, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Se hizo uno como nosotros, menos en el pecado. Eso es la encarnación. La encarnación, recordemos muy bien que es Jesús que se hizo hombre. Jesús no vino a la tierra como una imagen
o como una ilusión. No, él sintió lo mismo que nosotros. Él sufrió, él se cansó, él comió, él aprendió. Muchas cosas hizo Jesús, así como nosotros, porque él se hizo hombre. Lo único que no fue el pecado, porque él es Dios, inmaculado, puro. Bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién es el regalo del Padre? ¿Cuál es el regalo del Padre? ¿Tú qué crees que cuál es el regalo de Dios Padre para todos nosotros, para ti, para mí? Bueno, hay unas respuestas, vamos a ver cuál es. Dice, los santos, la Virgen María, su Hijo Jesús o todos nosotros. ¿Cuál crees tú que es el regalo del Padre? Muy bien, su Hijo Jesús. ¿Por qué es ese regalo de Dios para nosotros? ¿Por qué? Porque Él, Jesús, al hacerse hombre y al habitar con nosotros, su regalo es que Jesús nos salvó. Jesús se hizo hombre para salvarnos y para luego hacernos también hijos de Dios. ¿Y por obra de quién se hizo carne Jesús? ¿Quién? ¿Por medio de quién se obró este gran misterio? Jesús pudo empezar a crecer en el vientre de la Virgen María. ¿Quién fue? Muy bien, ¿quién fue el que permitió esto? Dios, ¿por medio de quién? Vamos a ver, por obra de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, por obra del mundo o ninguna de las anteriores. ¿Cuál crees tú? Muy bien, Jesús se hizo carne por obra del Espíritu Santo. No lo olvides, esto es muy importante. Jesús se hizo hombre por obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que fecundó el vientre de la Virgen María. Bien, ahora, después de que Jesús Jesús crece en la barriguita de la Virgen María tiene que ir con San José a una ciudad para poder empadronarse, o sea, poder apuntarse como ciudadanos de esa ciudad y de ese país. ¿A dónde se dirigieron ellos y dónde nació Jesús? ¿En Europa? ¿O nació en Santo Domingo? ¿O en Belén? ¿O nació en Nazaret? ¿Dónde crees tú que nació Jesús? Muy bien, la C. Jesús nació en una ciudad llamada Belén, en un pueblito llamado Belén. No se te olvide, Jesús nació en un pueblito llamado Belén. ¿Y sabes qué significa Belén? Belén significa la casa del pan. Así que mira, qué hermoso ese nombre, la casa del pan. ¿Y quién es el verdadero pan? ¿Cuál es el pan bajado del cielo? ¿Cuál es el pan que nos alimenta y nos da vida eterna? Exacto, Jesús. Jesús es el verdadero pan. Y mira la coincidencia, la diosidencia. Belén se llama la casa del pan. Eso significa el nombre Belén, la casa del pan. No lo olvides. Y bueno, entonces, si Jesús nació en ese pueblito, ¿en qué lugar de ese pueblito nació? ¿En qué lugar? Porque recordemos que Jesús no lo pudieron atender en las casas porque estaban llenas de gente. Recordemos que estaban en un momento donde la gente se estaba empadronando. ¿Qué significa eso? Que se estaban apuntando para que fueran ciudadanos y había mucha gente de muchas partes de otras regiones. Por tanto, la Virgen María y San José no encontraron un lugar para ellos. ¿Y para dónde les tocó irse a que naciera el niño Jesús? A ver, en un castillo, en una casa, en un pesebre humilde o en un hotel. ¿Cuál crees tú? Exacto, la C. Jesús nació en un pesebre humilde, no lo olvides. Jesús siendo Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor y señores, no nació en un castillo. Él nació en lo más humilde, en lo más pobre, en un pesebre. Y no es porque él le haya tocado, porque no, él quiso que fuera así, precisamente porque quería enseñarnos la humildad, la pobreza, a enseñarnos que Él es Dios de los pobres, el Dios de los humildes, que su grandeza excede todas las riquezas del mundo y que la mayor grandeza está en la humildad. Eso es lo que nos quiere enseñar Jesús al nacer en un pesebre. Luego de esto, cuando Jesús
ya nació. ¿Para dónde? ¿Dónde creció Jesús? ¿Dónde vivió Jesús con María y José? Porque Jesús no se quedó chiquito, él empezó a crecer. ¿Dónde vivió Jesús? Muy bien. Hay unas ciudades, nos dicen, Nazaret, en Jerusalén, en Samaná o en Roma. ¿En cuál de las ciudades vivió Jesús y creció? Exacto, en Nazaret. No se te olvide, en Nazaret. Muy bien. Ahora, recordemos que Jesús, una vez más, como les dije antes, Jesús iba creciendo, él no se quedó pequeñito y él también aprendió a estudiar, tenía que aprender las lecciones, tenía que ir a estudiar y también jugaba con sus amiguitos. Pero Jesús, ¿cómo crecía y se desarrollaba? Él iba creciendo, ¿sí? ¿Y cómo iba creciendo? ¿Con juegos y viajes? ¿O en sabiduría y en gracia de Dios? ¿O en milagros y amistad? ¿O con una fuerza y obediencia? A ver, especialmente, ¿cómo fue creciendo Jesús? Muy bien, la B. Jesús fue creciendo en sabiduría y en gracia de Dios. Jesús iba creciendo en inteligencia, iba mostrando esa capacidad de ser hijo de Dios, ¿sí? De que todo lo sabía y de que él de a poco se iba dando cuenta de que él era hijo de Dios y de su misión, de la misión de salvarnos del pecado. Pero de a poco él fue descubriendo eso. Y la gracia de Dios es que Dios siempre estaba con él, iba creciendo en santidad, en pureza. Por eso Jesús nunca pecó, porque él es Dios. Bien. ¿Y cómo inició Jesús su misión? Recordemos que Jesús creció a los 30 años. Él inicia su misión. Él ya sale de su tierra, sale de Nazaret para poder ir a predicar la palabra de Dios. Pero él inició esa misión por medio de un acontecimiento muy importante. Vamos a ver, lo inició con milagros. Él empezó haciendo milagros o con sus amigos, caminando por las aldeas, o con el bautismo, o con alegría. Muy bien, Jesús inició su misión con el bautismo. Jesús no necesitaba bautizarse, ¿no? Porque Él es Dios. Recordemos que el bautismo es la puerta que nos limpia a nosotros del pecado y nos hace hijos de Dios. Pero ¿por qué Jesús quiso bautizarse? Jesús quiso bautizarse principalmente para solidarizarse con nosotros, para mostrarnos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Y por eso ahí es donde el bautismo, él muestra la necesidad de bautizarnos para podernos sanar y quitarnos del pecado, porque él es el que le da plenitud a ese bautismo. Entonces, ¿cómo inicia su misión Jesús? Con el bautismo. Recordemos que el que bautiza a Jesús es Juan el Bautista, su primo. Recordemos que Isabel estaba esperando un hijo. Isabel es la prima de la Virgen María y a ella fue a quien la Virgen María fue a visitar. Y ese bebé que estaba en el vientre de la Virgen María era Juan el Bautista. Así que imagínense, el mismo primo de Jesús lo bautiza. Y porque Juan tenía esa misión de ir anunciando la venida de Jesús, de ir preparando el camino para el nacimiento de Jesús, para el anuncio de Jesús. Jesús tenía que preparar, San Juan Bautista preparó el camino para que Jesús pudiera iniciar esa misión. Ya la gente, como estaba esperando un Mesías, Juan el Bautista estaba esperando también al Salvador, y él era el encargado de preparar el camino para la llegada de Jesús, para que todos lo reconocieran a él como el Cordero. Y así fue, en el bautismo Jesús inicia su misión. Ahora, ¿cuál fue la misión de Jesús? ¿Cuál fue esa misión? A ver, la misión de Jesús fue traer la buena nueva, la buena nueva noticia a los pobres y liberar a todos los hombres. O la misión de Jesús fue curar solamente a los enfermos. O la misión de Jesús fue multiplicar los panes. Pues miremos, Jesús hizo eso, Jesús curó enfermos y multiplicó los panes, pero él no se quedó solo en eso. La misión importante de Jesús fue traer la buena noticia a los pobres y liberar a los hombres. ¿Liberarnos a todos de qué?
de la esclavitud del pecado. Y la buena noticia, ¿cuál es? Que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, Él es nuestro liberador. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Él nos ha salvado, vino a salvarnos y a hacernos hijos de Dios, a devolvernos la amistad que perdimos una vez con el Padre Dios por el pecado. Muy bien. Ahora, recordemos que Jesús no se quedó así quieto. Él empezó una misión, pero no solo. Recordemos que él llamó a un grupo de amigos. Él hizo un grupo de amigos. ¿Y cómo se llamaban esos amigos? ¿Cómo los escogió? A ver, recordemos. Jesús llamó a los 12 apóstoles para que estuvieran con él, para que ellos aprendieran a predicar. Jesús les enseñó a predicar, a anunciar esa buena nueva. Así que, ¿a quién llamó Jesús? Jesús llamó a los 12 apóstoles para estar con él y enseñarles a predicar. Y Jesús les dio poder a ellos. ¿Para qué les dio poder Jesús? Muy bien, Jesús les dio poder para echar a los demonios. Aparte de que ellos anunciaban la buena nueva, Jesús les dio poder a ellos para que echaran a los demonios, para que le ayudaran también a sanar a enfermos, pero también para echar demonios. Claro que en el camino Jesús se fue encontrando los enfermos. Entre ellos, Jesús se encontró a un ciego. Un ciego, recordemos ese ciego que Jesús encontró. Y no solamente a él, a muchos otros enfermos. Pero para poder que esos enfermos quedaran curados, era necesario algo: la fe. Era necesario que esas personas, y lo que permitió que esas personas se sanaran, era que ellas creyeran ¿en quién? En Jesús. Inmediatamente esas personas sentían a Jesús y sabían que Jesús estaba pasando por el camino donde ellos estaban. Llamaron desde su interior a Jesús y despertaron esa confianza, esa fe. Pero ¿quién da esa fe? ¿Quién permite que esa fe esté en nuestro corazón? Es un don. Por eso vamos a ver, ¿qué es la fe? La fe es un don de Jesús que nos permite seguirlo. Y por eso los ciegos vieron, los paralíticos pudieron volver a caminar. Por eso los sordos empezaron a oír, porque ellos permitieron ese don en su corazón, ese regalo. ¿Y cómo podemos nosotros crecer en la fe? Pues vamos primero que todo a crecer en la fe orando, sin desanimarnos, porque muchas veces nos da desánimo al pensar que las cosas no las vamos a obtener, pero ojo, depende de qué cosas sean las que tú pidas. Si es la voluntad de Dios, se va a dar. Si te conviene para el bien de tu alma, se va a dar. Pero vamos a alimentar esa fe orando y actuando con confianza en Jesús, actuando con confianza, sin desanimarnos y permitiendo que ese regalo de la fe la podamos todos los días hacer crecer en nuestro corazón. Y ojo, también la fe se cultiva orando y leyendo la palabra de Dios, confiando en Él, sin desanimarnos. Recordemos que Jesús sana a un paralítico, lo levanta y le devuelve su dignidad de persona, porque en ese tiempo los enfermos eran descartados, eran rechazados. ¿Y por qué Jesús sana y perdona? ¿Por qué Jesús nos sana y quiere perdonarnos? Recordemos que el pecado nos entra en una esclavitud y Jesús nos quiere liberar de esas cadenas, nos quiere sanar. Y para esto primero Jesús nos perdona. ¿Y por qué Jesús lo hace? Porque Él es el Hijo de Dios y comparte el mismo poder de Dios Padre. ¿Quién es el que da ese poder? Jesús. Jesús le da ese poder precisamente a los sacerdotes para que ellos nos puedan perdonar todos nuestros pecados por medio del sacramento de la reconciliación. Por eso, ¿de qué manera Jesús sana nuestro corazón? Jesús sana nuestro corazón por medio primero de su palabra, del sacramento del perdón y ojo, recordemos que todos estamos llamados a perdonar. Nosotros damos el perdón y también recibimos el perdón.
No olvidemos lo que dice el Padre Nuestro cuando lo rezamos. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que ya sabes, vamos a perdonar, y más en esta cuaresma, en este tiempo que hemos iniciado. Ahora vamos a aprender un poco lo que es la cuaresma. Los invito para que estemos atentos a este videíto que nos va a enseñar más sobre la cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? La palabra cuaresma viene de 40 días de preparación antes de vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Y por qué 40 días? ¿De dónde viene todo esto? Pues te lo cuento. Esto lo podemos encontrar en nuestra Biblia, en el libro de Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13. Jesús sabía todo lo que iba a vivir, por eso necesitaba tener un espíritu fuerte. Entonces se fue al desierto a orar, sin comer algún alimento. Ahí fue tentado por el maligno durante 40 días. En el versículo 3 en adelante dice: entonces el maligno le dijo: si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: dice la escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el maligno a un lugar más alto. Le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las has entregado a mí y yo se las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó: la escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación el maligno lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues dice la escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó, también dice la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver al maligno que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús. Y fue después de eso cuando Jesús empezó a proclamar que es el Hijo de Dios, a sanar a los enfermos y a vivir su pasión. Entonces, como conclusión, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se preparó espiritualmente para el momento de la pasión, ¿cuánto más nosotros debemos prepararnos? Estos 40 días son una oportunidad para ser mejores niños, mejores hijos, mejores personas. Acerquémonos mucho más a Jesús para que como Él podamos resistir a las tentaciones y que cuando llegue la Semana Santa lo acompañemos en su vida, pasión, muerte y resurrección. Y ahora vamos con la trivia de Catholic Kids. Pregunta número 1. ¿Qué es la cuaresma? A. 40 días de preparación antes de vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. B. 40 días de preparación antes de vivir el Corpus Christi. O C. 40 días de preparación antes del mes de la Biblia. Muy bien, la respuesta es la A. La cuaresma son los 40 días de preparación antes de vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Jesús para prepararse espiritualmente? A. ¿Se fue a vivir con sus apóstoles? B. ¿Se fue al desierto a orar sin comida? O C. ¿Se fue a conversar con Pedro? Excelente, la respuesta es la B. Jesús, para prepararse espiritualmente, se fue al desierto a orar. Pregunta número 3. ¿Cuántas veces tentó el maligno a Jesús? A. 5 veces, B. 4 veces o C. 3 veces. ¡Claro que sí! El maligno tentó 3 veces a Jesús. Y ahora vamos con la pregunta bonus. ¿Qué puedes hacer en este tiempo de cuaresma para acercarte más a Jesús? ¿Qué es la cuaresma? Muy bien. ¿Qué puedes hacer en este tiempo para acercarte a Jesús? Esa es la tarea. Vas a pensar qué puedes hacer en este tiempo. Puedes tal vez un día dejar de chatear por tu celular o jugar videojuegos y ofrecerle eso a Jesús, ayudar más en la casa, hacer tus quehaceres, puedes ayudarle a tu mamá a lavar la loza, a barrer y ofrecerle eso a Jesús. También puedes compartir algún alimento con alguien que esté necesitado
Orar por los enfermos, por los niños que están más necesitados que tú, que no conocen a Papito Dios. ¿Qué puedes hacer en esta cuaresma? Evitar pelear, no pelear con tus amigos ni con tus hermanos, ser más obediente en casa, arreglar tu cuarto. Por ejemplo, si te gusta mucho el refresco, durante el día no vas a tomar refresco sino que vas a tomar agua. Y recordemos el sobre del sacrificio. Aquellas cosas que quieres comer, vas a ofrecer ese helado o ese bombón o ese mecato o esas papitas y no te la vas a comer, y el dinerito que te vayas a gastar en aquel dulce lo vas a depositar en el sobrecito amarillo, el sobre del sacrificio que llevaste hace 8 días a tu casa, y luego lo traes aquí al templo para poderlo entregar como tu ofrenda de amor a Jesús durante esta cuaresma. Recordemos, cuaresma, 40 días de regalos para Jesús. ¿Qué regalos de amor le vas a dar a Jesús en esta cuaresma? Así que ya sabes, es tu compromiso y el mío. Vamos ahora a terminar nuestra catequesis y vamos a darle gracias a Dios y a Mamita María por el regalo de conocer más a su Hijo Jesús. Así que vamos a decir, juntos vamos a decir: amiguito Jesús, gracias por este momento y que mi corazón siempre se enamore más de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los niños del mundo, siempre amigos, con Jesús y con María, misioneros toda la vida. Chao, Dios los bendiga.